Ginebra, a los pies del Jura y con los Alpes como telón de fondo, ofrece una perspectiva única que combina la majestuosidad de la naturaleza con la riqueza cultural de una ciudad milenaria. Empecemos por el principio. No me digas que Ginebra ya era importante antes de los romanos. Exacto. Ginebra fue un importante centro de la cultura palafítica tezuena. Imagínate a viviendas construidas sobre pilotes en lagos o ríos. Increíble, ¿verdad? Los romanos llegaron en el 121 a Veintarcía y la convirtieron en obispado en el siglo IV. Pero después de todo ese ajetreo, Ginebra experimentó un declive sorprendente. Un declive. Eso sí que no me lo esperaba. ¿Cómo resurgió entonces? Su ubicación estratégica en el río Ródano fue clave. Ginebra se convirtió en un punto crucial para el comercio fluvial, atrayendo a mercaderes de toda Europa y revitalizando su economía en el siglo IX. Tiene sentido. Y hablando de Ginebra como centro de poder la Edad Media, parece haber sido, digamos, movidita. Cuéntame más sobre esa lucha entre los condes y los obispos. Imagínate una pugna por el control de la ciudad que duró siglos con los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico interviniendo de vez en cuando. Los condes, los obispos, la nobleza local, todos querían su parte del pastel. Menuda tensión. ¿Cómo lograron los ciudadanos de Ginebra liberarse de todo ese poderío feudal? Aquí es donde se empieza a forjar el carácter independiente de Ginebra. El Consejo Municipal, con el apoyo de la Confederación Suiza, logró que el duque de Saboya reconociera la independencia de Ginebra en 1530. Un momento histórico. ¡Guau! Un paso gigante hacia la libertad. Y solo 3 años después llega la Reforma Protestante. Ginebra no perdía el tiempo, ¿eh? Para nada. En 1536, Ginebra adoptó el calvinismo y se convirtió en un refugio para los protestantes perseguidos en otras partes de Europa. Figuras como Juan Calvino dejaron una huella imborrable en la ciudad, atrayendo a pensadores y reformistas de todo el continente. Un cambio radical que seguramente tuvo consecuencias. ¿Cómo reaccionaron los cantones católicos a esta nueva Ginebra protestante? No estaban muy contentos, la verdad. La negativa de Ginebra a unirse a la Confederación Suiza por estas tensiones religiosas la dejó en una posición vulnerable. Para protegerse, forjó alianzas con Francia y Zúrich, imagina. Una ciudad independiente buscando aliados para defender su nueva identidad. Fascinante. Y luego llega el siglo XVIII, una época de agitación en toda Europa. ¿Cómo afectó esto a Ginebra? El siglo XVIII fue una montaña rusa para Ginebra. Agitaciones sociales y políticas culminaron en la formación de un gobierno revolucionario en 1794. Se proclamó la igualdad de los ciudadanos, un verdadero terremoto político. Y 4 años después, Ginebra es anexada por Francia. Menuda época de cambios. ¿Cómo logró Ginebra recuperar su independencia tras la era napoleónica? El Congreso de Viena en 1814 marcó un nuevo capítulo. Ginebra se unió a la Confederación Helvética y proclamó su neutralidad, un paso fundamental que allanó el camino para su futuro papel como anfitrión de organizaciones internacionales. Y vaya si lo aprovechó. Ginebra se convirtió en un centro de diplomacia internacional, ¿verdad? Exacto. No podemos hablar de Ginebra sin mencionar el emblemático Jet d'Eau. Ah, el Jet d'Eau. Esa impresionante columna de agua que se ve desde lejos. Siempre me ha intrigado su historia. Lo curioso es que su origen fue totalmente accidental. En 1886 se instaló una planta hidráulica para distribuir agua a presión a las fábricas de la ciudad. Una tarde la presión se acumuló y ¡daubam! El agua salió disparada hacia el cielo, creando el primer Jet d'Eau. ¡Qué casualidad! Un error que se convirtió en un símbolo de Ginebra. ¿Y cómo ha evolucionado desde entonces? Al principio era mucho más pequeño, con el tiempo se ha ido perfeccionando y hoy en día alcanza una altura impresionante de 140 metros. Imagínate, es como un edificio de 50 pisos. Impresionante. Y hablando de agua, he ido a hablar de un lugar llamado Bains des Paquis. ¿Qué me puedes contar sobre él? Los Bains des Paquis son mucho más que unos simples baños, son un lugar de encuentro, un espacio para relajarse y disfrutar del lago Le Mans en todo su esplendor. Pueden nadar, tomar el sol, disfrutar de un sauna con vistas al lago, incluso en invierno cuando el lago está helado. Suena como un lugar con mucha personalidad. ¿Y qué hay de su historia? Siempre ha sido un lugar tan popular. Los Bains des Paquis han evolucionado con la ciudad en el siglo XIX, eran baños públicos segregados por sexo. Hoy en día son un espacio inclusivo y relajado, donde la gente se reúne para disfrutar del lago y la compañía. Me encanta cómo Ginebra combina la historia con la modernidad. Y ahora, llévame de paseo por la Vieille Vie. Prepárate para viajar en el tiempo. La Vieille Vie te transporta a la época medieval con sus calles empedradas, sus plazas pintorescas y sus edificios históricos. Empecemos por la Catedral de San Pedro, un símbolo de la Reforma Protestante. La Catedral de San Pedro, he oído que las vistas desde su torre son espectaculares. No te decepcionarán. Desde lo alto puedes contemplar toda la ciudad del lago Le Mans y por supuesto los Alpes en todo su esplendor. Además, la catedral en sí misma es un tesoro arquitectónico con una historia fascinante. Ya me imagino esas vistas.
¿Y qué más podemos encontrar en la Vieille Ville? Justo en el corazón se encuentra la Bourg de Four, la plaza más antigua de Ginebra. En la Edad Media era un bullicioso mercado, hoy en día es un lugar encantador para pasear, tomar un café y disfrutar del ambiente. Me encanta descubrir esos rincones con tanta historia. ¿Y qué hay de esos misteriosos pasajes subterráneos que he oído mencionar? Ah, los pasadizos secretos de Ginebra. Debajo de la Vieille Ville se extiende una red de túneles que se utilizaban para escapar, espiar y proteger la ciudad en tiempos de guerra. Algunos de estos pasajes todavía se pueden visitar, una experiencia fascinante. Ginebra no deja de sorprenderme. Historia, misterio, naturaleza lo tiene todo. Y hablando de naturaleza, ¿qué me puedes contar sobre Mont Saleve? Recuerdo que al principio mencionaste la pasión del oyente por las montañas. El Mont Saleve es la montaña local de Ginebra. A solo unos kilómetros de la ciudad se alza majestuoso, ofreciendo unas vistas panorámicas impresionantes. Puedes subir en teleférico y disfrutar de un paseo por sus senderos, con Ginebra, el lago y los Alpes como telón de fondo. Suena como una experiencia inolvidable. Y ahora adentrémonos en la escena cultural de Ginebra. ¿Qué museos me recomiendas? Ginebra tiene una oferta cultural increíblemente diversa. Si te apasiona el arte moderno, no te puedes perder el MAMCO, el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo. Su colección es fascinante y su innovador uso del espacio, toda una experiencia. Me encantaría visitarlo. Y para los amantes de la ciencia, ¿qué tiene Ginebra que ofrecer? Para los amantes de la ciencia, Ginebra es un destino obligado. Aquí se encuentra el CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, donde se llevan a cabo investigaciones que están expandiendo los límites de nuestro conocimiento sobre el universo. El CERN. He oído hablar mucho de él. ¿Es posible visitarlo? Por supuesto. El CERN ofrece 2 exposiciones permanentes abiertas al público: Universo de partículas y Microcosmos. En ellas podrás descubrir los misterios de la materia oscura, los agujeros negros y las increíbles tecnologías que se utilizan para estudiar las partículas más pequeñas que componen la materia. Suena increíble. Poder acercarse a la ciencia de vanguardia de esa manera, Ginebra realmente combina lo antiguo y lo moderno de una forma única. ¿Qué más me recomiendas? Para finalizar nuestro recorrido cultural, te recomiendo visitar el Palais des Nations, sede de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Un lugar emblemático que simboliza la diplomacia internacional y la cooperación entre naciones. El Palais des Nations. Un lugar cargado de historia y simbolismo. ¿Qué me recomiendas ver allí? Además de su importancia histórica y política, el Palais des Nations es un tesoro arquitectónico. No te pierdas los frescos de la Sala del Consejo, la cúpula de la Sala de Derechos Humanos y Alianza de Civilizaciones. Y la grandiosa Sala de la Asamblea, más grande que la Ópera de París. Impresionante. El Palais des Nations es un símbolo de la esperanza de un mundo más justo y pacífico. Y Ginebra, con su historia, su cultura y su encanto. Un lugar que nos ha cautivado por completo. Y aún nos queda un último lugar por descubrir. Volvamos a la orilla del lago Alemán para visitar un lugar muy especial para los ginebrinos. Los Bains des Paquis. Ah, sí. Los Bains des Paquis, un lugar que combina historia, ocio y comunidad que los hace tan especiales. Los Bains des Paquis son mucho más que unos baños públicos. Son un lugar de encuentro, un espacio para relajarse, disfrutar del lago Alemán y conectar con la gente. En verano puedes nadar, tomar el sol o simplemente relajarte en sus muelles. En invierno puedes disfrutar de una sauna finlandesa con vistas al lago, una experiencia única. Un lugar que refleja el espíritu acogedor y vibrante de Ginebra.